Buenas noches, comunidad. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Relatos Perturbadores. Fíjate que a pesar de los años, yo tengo bien presente aquella vez que nos sucedió esto. Simplemente imagínate, tu abuela Margarita y yo apenas andábamos de novios. Los dos estábamos bien chamacos y en ese entonces tu abuela trabajaba de costurera de tiempo completo en una fábrica de ropa, allá por el metro de San Antonio Abad. Yo andaba como un operador de una máquina de inyección en una fábrica de plásticos. No estábamos tan retirados. Sin embargo, en aquel entonces en la ciudad, más de 40 años, pues no había mucho transporte público como ahora, y sí batallamos bastante para vernos entre semana. Y aparte de que había temporadas en que a mí me rolaban los turnos en la chamba, por lo que decidimos vernos solo cada 8 días y algunas veces los sábados. Seguro eran los domingos, y entonces nos íbamos a dar una vuelta a la Alameda o nos íbamos a la matiné y después a comer. La pasábamos muy bien los dos juntos. Recuerdo que una semana antes de que nos pasara esto, cuando ya la iba a dejar a su casa, tu abuela Margarita me pidió de favor que el siguiente domingo, el cual sería 2 de noviembre, Día de Muertos, la acompañara a visitar la tumba de su mamá, la cual estaba enterrada en el panteón de Tlapizáhuac, rumbo a Iztapaluca, sobre la carretera federal a Puebla. Yo simplemente le dije que sí. Y así fue que al siguiente domingo pasé un poco más temprano por ella, y todavía la esperé un ratito afuera. La vi salir muy triste. Cuando la abracé, vi sus ojos hinchados y rojos. Parecía que había llorado toda la noche. Cuando le pregunté que si estaba bien, sin alzar la mirada me dijo que sí. Le quité la bolsa de mandado que traía cargando y caminamos hasta la esquina para esperar el pecero. Durante el camino se la pasó muy callada. Yo sabía que tenía muy poco el fallecimiento de su mamá y apenas iba a cumplir 1 año. Lamentablemente yo no llegué a conocerla y no sabía de qué había muerto. Sin embargo, no quise preguntarle más por cómo se encontraba en ese momento. Por las pocas veces que intentamos hablar de eso, se ponía muy triste. Simplemente la abracé para que se sintiera de alguna manera mejor. Finalmente llegamos a la base del último colectivo que tomaríamos para llegar al panteón. Déjate digo que en aquel entonces los peceros eran carros particulares grandes y casi siempre de 4 puertas. No había microbuses ni combis, por lo que solo podía llevar 5 o 6 pasajeros por viaje, y por eso había mucha gente en paradero. Las personas iban todos al panteón, y afortunadamente alcanzamos lugares en la parte de atrás en uno de estos carros, y el colectivo inició su marcha sobre la carretera federal hacia Puebla. Sin embargo, más adelante se desvió para meterse en un sendero de pura terracería muy estrecho, que apenas y cabía el carro, y así fue metiendo. Quedamos en un despoblado, ni una sola persona o casa alrededor, solo unos cuantos arbustos y uno que otro árbol viejo en el paisaje. Así estuvimos por 10 minutos, hasta que por fin vimos la entrada del Camposanto. Nos bajamos todos ahí, y el colectivo simplemente dio media vuelta como pudo y se regresó por donde habíamos venido. La mayoría de las personas llevaba su canasta con comida y flores de cempasúchil. Nosotros solo llevábamos la bolsa de mandado que traía. Cuando entramos al panteón, no te voy a negar que sentí un poco de tristeza. Recordé que hacía mucho que no visitaba la tumba de mi hermano. Me había dolido mucho su fallecimiento, y estuvimos caminando entre los angostos pasillos y las tumbas hasta el fondo del lugar. Después de un tiempo llegamos con la mamá de tu abuela Margarita. Se persinó y se arrodilló. Rezó un rato. Después me pidió la bolsa de mandado. Sacó un trapo y empezó a quitar el polvo de la lápida. Yo me quedé mirando. La verdad,
no sabía qué hacer, y entonces me pidió que le ayudara a quitar toda la hierba de alrededor de la tumba. Mientras lo hacía, se puso un pequeño mantel blanco y un par de veladoras, y unas palanquetas y jamoncillos, los dulces que eran los preferidos de su mamá. Después sacó un plato y un recipiente de plástico con tapa. Lo abrió con mucho cuidado, vació el mole rojo y el arroz que traía dentro. Incluso estaba tibio y olía muy rico. Finalmente, sacó un pequeño retrato y colocó en medio de aquella pequeña ofrenda. Fue la primera vez que vi a mi suegra. Fue muy bonita. Se parecía mucho a tu abuela. Entonces se arrodilló y rezó un rato más. No pude dejar de admirar la fe tan grande que tenía tu abuela Margarita. Yo hacía tiempo que la había perdido cuando falleció mi hermano. Cuando terminó sus rezos, se levantó, me sonrió y de la bolsa sacó otro recipiente con tapas, lo cual fue nuestra comida. Pasamos ahí toda la tarde sentados, charlando de su mamá. Me platicó tanto de ella que llegué a entender por qué la extrañaba tanto. La noche empezó a caer, la gente recogía sus ofrendas y se iban, y el panteón se fue vaciando. Yo creo que fuimos los últimos que salimos de ahí. Tu abuela Margarita guardó todo en la bolsa de mandado y nos dirigimos a la salida. Ya estaba oscuro y había muy poco alumbrado dentro del camposanto. Yo me hacía el valiente de la mano de tu abuela, pero caminar en la penumbra entre tumbas y lápidas sí me daba algo de miedo. Cuando llegamos a la entrada nos dimos cuenta que éramos los únicos que estábamos en la parada del colectivo. Y entonces sonó el cielo y empezaron a caer las primeras gotas. Yo pensé que ya no agarraríamos carro y que tendríamos que caminar hasta el paradero bajo la lluvia. Pero tu abuela me dijo que el último colectivo pasaba a las 10 de la noche, y entonces solo esperamos un poco más. Cuando vimos que se acercaba un carro, el cual iba vacío, le hicimos la parada y nos metimos en la parte de atrás. Tu abuela seguía muy triste. Yo le pregunté qué pasaba. Entonces me dijo que hubiera querido despedirse de su mamá, que cuando le avisaron que se puso mala, pidió permiso en el trabajo y se fue directamente al hospital corriendo, pero que cuando llegó ya había fallecido, que no hubo tiempo de despedirse, y en ese momento el colectivo empezó a bajar la velocidad. El sendero estaba hecho de lodazal, íbamos a vuelta de rueda. Entonces vimos a una persona que iba caminando más adelante a orillas del camino. Cuando nos le emparejamos, bajamos la ventanilla para verla mejor. Vimos a una viejecita chaparrita, la cual iba vestida de negro completamente y cubría su cabeza blanca con un chal. Se veía muy humilde y al vernos nos sonrió. Tu abuela le pidió al chofer que se detuviera para que se subiera y abrimos la portezuela y me bajé para ayudarla a subir. Cuando la agarré del brazo la sentí muy fría y muy flaquita. El carro comenzó a arrancar otra vez. Los tres nos quedamos en silencio por un momento. Solo se escuchaba el ruido de la lluvia sobre el toldo. Tu abuela se quitó el suéter y se lo puso encima a la viejecita. Entonces, a unos metros para salir de aquel camino lodoso y tomar la carretera federal, nuestro carro se detuvo bruscamente, ya que al parecer nos habíamos quedado atascados. El chofer intentó acelerar más, pero por más que lo intentó no podía sacarlo de aquel lodo. En ese momento la lluvia aminoró un poco, y entonces le dije al chofer que lo ayudaría. Me bajé y busqué unas piedritas para ponerlos en la llanta atascada. Le grité que acelerara y empujé el carro con todas mis fuerzas. Y por un momento pensé que sí saldría, pero cuando ya estábamos a punto de librarlo, el peso hacía que se regresara. Entonces vi que tu abuela Margarita se bajó del carro y se puso al lado mío para empujar. Le grité al chofer que acelerara otra vez, y entonces entre los dos empujamos y el carro salió por fin de aquel lodazal. Abracé a tu abuela emocionado. Los dos estábamos empapados de pies a cabeza, y cuando subimos al carro, nos dimos cuenta que la viejecita
ya no estaba. Muy extrañados le preguntamos al chofer. Nos dijo que se había bajado detrás de tu abuela, pero que no era posible, ya que no la había visto. Nos bajamos del carro y le empezamos a buscar alrededor del colectivo. Si en verdad se había bajado, no podría ir muy lejos. Le estuvimos buscando un rato hasta que el chofer nos dijo que nos tendríamos que ir. Nos subimos con esa sensación de que algo muy raro había pasado. Y entonces tu abuela me dijo que antes de bajarse para ayudarme, la viejecita le había dicho: ya no llores, tu mamá está bien. No había que pensarlo mucho. A tu abuela Margarita se le salieron las lágrimas. De alguna manera entendimos que aquella viejecita, la cual desapareció frente a nuestros ojos, fue su mamá. Relato escrito por Luis Martínez Vázquez y publicado por Rede. Soy Selena. Tengo 28 años y tengo un pequeño de 8 años a quien llamaré por el nombre de Emiliano. Voy a compartirles algo de lo que me ha pasado y que afectó a mi familia el 2022. Lo que me pasó fue en Semana Santa. Perdimos a mi abuelo después de una larga lucha contra el cáncer por varios años. Falleció en la madrugada del sábado de gloria alrededor de todos sus hijos y su esposa en su casa, y entre ellos mi padre, el cual sintió más su muerte debido a que lo cuidaba. Mis primos, mis hermanos, hijos y su esposa fuimos a acompañarlo mientras caminábamos hacia el panteón para enterrarlo. Se trató de uno de los instantes más dolorosos que pudimos tener en familia. Yo nunca me separé de mi padre, debido a que no quería que sintiera que se quedaba solo. Yo fui hija única de mis padres y después del divorcio fue mi madre, quien se quedó con mi custodia completa, quedándose mi padre por su propia cuenta, sin poder verme por un largo tiempo, y una ocasión estuvo al borde del suicidio por una fuerte depresión que le dio. Así que a partir de ese día, decidió ir a vivir con sus padres para cuidar de ellos y ubicar su mente en otras cosas. Para mi hijo Emiliano fue una experiencia totalmente nueva. Nunca había visto a sus demás parientes, debido a que él estaba acostumbrado a ver solo a mi madre. Pero en esta ocasión, no lo pudo cuidar por razones personales y tuve que llevarlo conmigo. Y aún así, se hizo muy buena amistad con los primos más pequeños y los de su edad. Ya concluido el entierro y mientras que todos se despedían del abuelo, mi hijo estaba explorando las tumbas más cercanas. Le llamaba tanto la atención ver las fechas en que falleció la gente que hacía sus cuentas para determinar la edad que llegaron a vivir. Para cuando terminó por fin el entierro, fui a buscarlo. Lo encontré justo enfrente de una tumba en la que decía lo siguiente: aquí se encuentra el espíritu de mi hija, mas no su cuerpo que aún continúa desaparecido. Tuvo la misma edad de mi hijo cuando falleció y se llamaba Yasmín. No tenía apellido o algún dato más. Se trataba de una tumba sencilla en medio de otras más, e incluso se podía confundir con una parte del sendero por lo humilde que estaba construida. Le pedí a Emiliano que nos fuéramos, pero él no me hacía ningún caso. Lo vi muy atento hacia la tumba, que prácticamente no se movía y apenas respiraba. Parecía como si estuviera en un trance. Le tomé de la mano y repentinamente tomó una gran bocanada de aire. Me dijo que no podía moverse y que apenas podía escucharme. Yo suelo ser muy creyente de fantasmas y demonios, así que tuve la intuición de que se le había subido un muerto y no lo dejaba irse. Con mis dos manos empecé a sacudirlo de pies a cabeza y le pregunté si podía caminar. Me dijo que sí, que lo llevara hasta donde estaba mi padre, para regresar a la casa de los abuelos. Cuando nos dirigíamos a la entrada me percaté que Emiliano aún no le quitaba la vista de la tumba. Ya una vez en la casa de los abuelos, Emiliano se comportó muy tranquilo. Jugaba con sus demás primos y con el perro, así que me quedé más tranquila y olvidé el asunto de la tumba. Nos encontramos con las emociones alteradas y era sencillo dejarse llevar por lo que nos estaba ocurriendo.
La familia estaba mal, y el día entero se nos fue platicando entre primos, y cuando menos lo pensé ya eran casi las 11 de la noche. Así que mi padre me ofreció quedarme con ellos en su casa. Yo aún quería quedarme con él, así que acepté la invitación, pero antes fui a llevar a dormir a Emiliano al cuarto que nos prestaron. Cuando estaba arropando a mi hijo, me preguntó que si quién más se quedaría con él. Yo le comenté que seríamos solo nosotros dos quienes dormiríamos en el cuarto, solo que yo regresaría un poco más tarde, pues aún quería seguir platicando con mi familia. Mi hijo se quedó pensativo, se puso las cobijas encima y se dispuso a dormir. Yo me quedé unos minutos más hasta cerciorarme que ya se encontraba profundamente dormido. Terminamos de platicar alrededor de la 1 de la madrugada. Mi padre me acompañó hasta el cuarto para despedirse y desearme las buenas noches. Me estaba cambiando de ropa para ponerme una blusa que me prestaron y usarla como pijama, cuando me di cuenta de que alguien más estaba acostado a un lado de mi hijo. Así que pensé que se trataba de algún primo pequeño que buscó dónde dormirse. Me asomé. Se trataba de una niña a la que no pude reconocer en la oscuridad. No quise despertarla, así que tomé un cobertor y me preparé una cama provisional en el piso y me dispuse a dormir. Pasaron varios minutos y no podía conciliar el sueño. No dejaba de pensar en mi abuelo. Intentaba cambiar de posición, pero el resultado fue el mismo. Me acosté de lado hacia la cama donde dormían los niños, y entonces vi algo que me desconcertó. Pude ver un par de pies descalzos que parecían de muerto a un costado de la cama de mi hijo, ya que alguien estaba parado del otro extremo de la cama. Me senté para ver de quién se trataba, y alcancé a ver lo que parecía ser un niño que salía corriendo de la habitación dejando la puerta abierta. Me levanté rápidamente para ver de quién se trataba, pero no había nadie en el pasillo. La casa estaba muy oscura y no podía distinguir más allá de mi nariz. Me di la vuelta, y parada frente a mí se encontraba mi hijo. Me sacó un buen susto, pues no lo esperaba allí. Le pregunté si se encontraba bien. Me respondió algo que no comprendí del todo. Me dijo: «Usted no me cae nada bien». Le pregunté sobre a qué se refería, pero no me dijo nada. Lo miré bien del rostro y me di cuenta que tenía los ojos cerrados. Mi hijo parecía estar en una especie de sonambulismo. Lo llevé rápidamente a la cama y me di cuenta de que estaba vacía. Yo creí que se trataba de otro primo, quien estuvo de pie a un lado de la cama, pero parecía ser que era la otra prima que desde un inicio estaba acostada a un lado de mi hijo. En algunas ocasiones Emiliano llegaba a hablar dormido. Cuando inició fue algo que me asustaba, pero uno se acostumbra a ello. Y ocurrió cuando estaba dormido a mi lado en la habitación, pues un par de veces se preguntó que dónde estaba. Yo lo abracé para tranquilizarlo e intentar dormir. Pasó un buen rato y justo cuando apenas me encontraba conciliando el sueño escuché unos pasos dentro de la habitación. Yo creí que era mi imaginación y que me encontraba dormida, pero había sonado igual a que si alguien corriera descalzo. Abrí los ojos y justo a un lado de la cama se encontraba alguien parado. Sentí un escalofrío que mi primera reacción fue abrazar más fuerte a mi hijo, y aquella silueta se desvaneció ante mí. Saqué mi celular y encendí la linterna. Vi cada rincón del cuarto desde la cama. Sin embargo, no encontré nada raro. Volví a apagar la linterna y escuché nuevamente pasos en el cuarto. La volví a encender y apunté hacia donde los había escuchado, y había un montón de ropa revuelta que antes no se encontraba ahí. Miré la hora. Me di cuenta de que ya eran pasadas las 3 de la mañana y aún así ya no podía dormir. Me sentía con los nervios destrozados aún por lo de mi abuelo, así que pensé que estaba imaginando cosas y que quizás solo tenía que tomar un poco de té para tranquilizarme. Cubrí el rostro de mi hijo con los cobertones, pues mi intención era prender la luz de la habitación, y en cuanto puse un pie fuera de la cama, por debajo de ella sentí que alguien me agarraba los pies y me jalaba debajo de ella. Me tiró al piso. Me estaba agarrando de ambas piernas y metiéndome por debajo de la cama.
Yo comencé a gritar por ayuda, pero por más que forcejeaba, lo que estuviera por debajo de ella tenía mucha más fuerza. La mitad de mi cuerpo ya se encontraba casi debajo de la cama. Simplemente hice resistencia con los brazos. Continué gritando, pero nadie parecía escucharme, y aquello me jaló con más fuerza que mi pecho ya se cubría por la cama. Solo quedaban mis brazos y mi cabeza por fuera cuando alguien encendió la luz de la habitación. Se trataba de mi padre, quien corrió a ayudarme y con un fuerte tirón logró sacarme de allí. Mi padre rápidamente miró por debajo de la cama, pero no había nadie allí. Me preguntó qué me sucedió, pero yo aún continuaba llorando sin poder decir nada. A los pocos minutos llegaron un par de tíos y mi abuela también. Mi padre me comentó que en esta habitación jamás sucedió algo raro y si de algo servía, que él se quedaría a hacerme compañía. No comprendía qué sucedió. Miré mis pies y piernas. Se encontraban con moretones y además de que tenían un poco de sangre en ellas. Miré a mi hijo y me di cuenta de que estaba profundamente dormido. Jamás se hubiera dado cuenta de que algo me hubiera ocurrido. Y por obvias razones, ya no pude dormir en lo que restó de la noche. 7 de la mañana en punto, un tío se acercó al cuarto para preguntar si me encontraba bien. Me comentó que iría al mercado municipal, pues allí se encontraba una vieja conocida que trabajaba con hierbas. Me dijo que tenía fama de hacer limpias, pues todo parecía indicar que nos trajimos algo del cementerio, y era necesario sacarlo de la casa. Yo no tuve ninguna objeción con ello, y además, no tenía ninguna intención de ponerme de pie nuevamente, y menos a un lado de la cama. Pasaron 20 minutos y llegó mi tío, con una mujer un poco mayor. La mujer traía consigo una bolsa de mandado con varias hierbas y un mortero, y además noté que de uno de sus ojos ya no veía nada. Se presentó conmigo, me pidió que le llamara Doña Leo. Revisó la habitación e incluso miró por debajo de la cama, y con mi hijo se mantuvo por un buen rato observándolo. Me preguntó si el niño aún no se despertó con tanto ruido. Yo le comenté que Emiliano tenía el sueño muy pesado y no era fácil levantarlo para ir a la escuela. Sin embargo, lo que le dije no parecía convencer a Doña Leo. Y entonces nos dijo que al parecer el niño tenía un muerto por dentro y no lo dejaba despertar. Doña Leo lo sacudió para levantarlo. Sin embargo, mi hijo no reaccionó. No pude contener las lágrimas y me apresuré para abrazar a mi hijo, pero mi padre me pidió que la dejara trabajar a ella. Doña Leo sacó su mortero y metió algunas hierbas dentro. Le pidió a mi tío que le ayudara a pasarle las cosas y mientras mezclaba todo un olor extraño se impregnó en la habitación. Nos dimos cuenta de que de pronto Emiliano se comenzó a quejar, pues parecía que este olor le molestaba. Doña Leo nos comentó que eso era lo que esperaba que ocurriera, ya que el muertito que traía adentro ya se estaba molestando. Le pidió una flor de cempasúchil a mi tío, y cuando mezcló algunos pétalos con las hierbas que tenía ya revueltas, Emiliano se despertó de golpe. Se quedó sentado en la cama, y todos lo observamos en silencio. Doña Leo nos pidió que no nos acercáramos a él hasta que ella lo indicara. El rostro de mi hijo no parecía ser el mismo. Se le notaba confundido y desorientado. Se miró ambas manos y se las llevó a la cabeza, y nos miró a mi padre y a mí. Doña Leo aprovechó para acercarse a Emiliano sin que se diera cuenta y le sostuvo la cabeza para abrirle la boca y meterle hasta la garganta los dedos embarrados del preparado, el cual hizo en el mortero. Yo me levanté para detenerla. Sin embargo, mi padre insistía en que la dejara trabajar. Me repetía, decía que esa mujer sabía lo que hacía y que la dejara terminar. Mi hijo se echó de espaldas en la cama y su cuerpo se mantuvo arqueado, y por varios segundos se mantuvo duro. Doña Leo se quitó de la cama y nos dijo rápidamente que lo sostuviéramos. Yo lo agarré de un brazo y mi padre del otro, mientras que mi tío lo detuvo de las piernas. Su cuerpo se relajó, quedó recostado sobre la cama. Doña Leo nos dijo que no lo soltáramos, pues ya se venía lo feo. Y es ahí, donde el cuerpo de mi hijo se empezó a sacudir, igual que si le dieran convulsiones. Sus ojos se abrieron y me miraron. Me dio bastante miedo ver cómo sufría, así que yo cerré los míos para no verle.
y en unos segundos la situación se tranquilizó. Mi hijo comenzó a respirar tranquilamente y se encontraba empapado en sudor. Doña Leo, satisfecha, nos comentó que el niño ya estaba mejor, sin embargo, que aún quedaba el espíritu del muertito en la habitación. Se acercó a las ventanas y las abrió por completo, al igual que la puerta. Prendió un poco de incienso y se puso a rezar. Mi hijo despertó. Me preguntó si todo estaba en orden, pues me veía que yo estaba llorando. Miré su rostro y me di cuenta de que sí se trataba de él. Lo abracé. Se retiró rápidamente para decirme que su amiga ya se estaba yendo y apuntó hacia la puerta. Nosotros no veíamos nada. No obstante, doña Leo miraba atentamente también hacia la puerta. Se acercó a ella y dijo en voz alta: «Vete a descansar en paz, pequeña. Más tarde te llevaremos luz». Fueron segundos los que pasaron para que el ambiente se sintiera menos frío y más ligero. Parecía ser que todo terminaba allí. Doña Leo nos comentó que para terminar por completo el ritual, que era necesario llevarle la luz a la tumba de una niña que se llamaba Jazmín. Yo recordé la tumba a la que Emiliano le estuvo prestando atención. Le agradecí por todo su apoyo y le pagué por sus servicios. Sin embargo, se negó a recibirme el dinero. Me mencionó que era un placer ayudar siempre a la familia y sentía mucha lástima de no haber podido ayudar a mi abuelo en sus últimos instantes de vida. Mi padre me platicó que ellos frecuentaban a doña Leo por indicaciones de su padre e incluso tenían la idea de que gracias a los preparados de esa señora, la vida de mi abuelo se prolongó. Por la tarde, cuando ya todo estaba más tranquilo, la familia fue al panteón en compañía de mi padre. Traímos con nosotros varias veladoras y las colocamos sobre la tumba de Jazmín. Y aprovechamos para despedirnos del abuelo nuevamente y nos retiramos de allí antes de que pasara algo más. Como dato extra, ya pasaron varios meses y Emiliano no ha vuelto a pasar por algo así otra vez. Cuando le pregunto si recuerda algo, me dice que nada, pero sí me menciona que tuvo un sueño donde se escondía junto con una niña y que una anciana la estaba buscando para sacarla de su escondite. Le preguntaba que por qué estaba allí y le mencionó que no sabía dónde estaba su cuerpo y que por eso no podía irse aún. Los sueños ya no se presentaron, pero cada vez que vamos a visitar al abuelo al panteón, dejamos una veladora en la tumba de Jazmín. Relato escrito por Mario Franco Corrales y publicado por Rede.